Paz y bien a todos. La prima misa que celebro aquí. Pero también he celebrado pocas hasta ahora. Pienso que esta es la octava que celebro. He sido ordenado sacerdote domingo de Pentecostés, 23 de mayo de este año. Muy bien, queridos hermanos. Ahora, con la gracia de Dios, cada domingo estaremos aquí. Alguno, o yo, o Padre Miguel, o Padre Roberto. Uno de nosotros. Muy bien. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Jesús evangelizaba y tenía tantas ganas de ayudar a las personas que ni mismo tenía el tiempo de comer. Y algunos pensaban que era loco. Los escribas vienen y dicen, porque Jesús expulsaba demonios, Él expulsa los demonios con el poder de Satanás. Y el Señor dice una frase muy fuerte. Responde así. Explica que Satanás no puede expulsar Satanás, senão el reino sería dividido. Y después dice, todos los pecados serán perdonados a los hombres y a las blasfemias. Obviamente a través de la confesión con el sacerdote. Y después dice, pero quien peca contra el Espíritu Santo no será perdonado en eterno. Y después el evangelista Marcos explica que decía esto porque decían los escribas y otros, lo acusaban, decía que Jesús era poseído de un espíritu inmundo. ¿Cómo es posible? Ya en otra parte, en el evangelio de Juan, Jesús decía, si no creen, decía Jesús, si ustedes no creen en mí, por mi palabra, o etcétera, al menos crean por las obras que yo cumplo. Las obras de Dios. Si Jesús ha venido a hacer la obra de Dios, resucitaba a los muertos, daba la vista a los ciegos, anunciaba el reino de Dios. Y ustedes dicen que es un espíritu inmundo. Ahora veremos, ya hemos escuchado en la Génesis, es Dios aquel que expulsa a Satanás, que lo castiga, dice de ahora en adelante andarás por la tierra, comerás tierra. Y es Él que expulsa a Satanás del paraíso. Es Dios que expulsa a Satanás, no Satanás que expulsa a sí mismo. Pero está Jesús, que es la palabra viva de Dios. Y dicen que es un espíritu inmundo. Ahora está que nos serve a nosotros. De reconocer el espíritu en que nosotros vivimos. Con que nosotros vivimos. Si es el espíritu de Dios, te porta, te lleva a las obras de Dios. A cumplir las obras de Dios. A cumplir la voluntad de Dios. Si es el espíritu del mundo, te porta a desobedecer a Dios. Ese es Satanás. Porque el pecado, esencialmente, a veces parece que es pecado. Pecado significa desobediencia a Dios. En vez del Espíritu Santo, de San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, el Señor da el Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen. Si nosotros nos esforzamos de obedecer a Dios, el Señor nos da siempre más el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, para no nos confundirnos, el Espíritu de Dios nos conduce a conocer la palabra de Dios, porque Jesús ha dicho, cuando vendrá mi Espíritu, os recordará todo lo que yo los he dicho. Entonces el Espíritu de Dios nos lleva a las palabras de Jesús, al Evangelio, a vivir la palabra de Dios, a obedecer a Dios. Y el Espíritu de Satanás, así como ha hecho con Eva, que le mostraba a Eva una manzana muy bella. Ah, qué bella, que muy buena, come. Ela ha comido, pero la manzana del pecado, que el diablo nos quiere convencer, la apariencia es muy bella, pero dentro es toda pudrida y nos mata el alma. Por el pecado, dice la Escritura, ha entrado la muerte en el mundo. Antes Adán y Eva eran inmortales, pero pecando, ha entrado la muerte, ha entrado el sufrimiento en el mundo. Y eso es así también hoy.
Quanto más desobedecemos a Dios, más sufrimiento. Se bem que também está um sofrimento que tu passas como Jesus. Jesus não havia pecado. Jesus não havia pecado e ha sofrido muito. Pero porque pagava por nossos pecados. Então, se tu não pecas, podes oferecer. E se estão sofrimentos, se estão pessoas que te persigam a causa do Evangelho, Jesus diz: bem-aventurados, dichosos ustedes, se serão perseguitados a causa do Evangelho, a causa minha. Pero tu sofrimento pagará por las almas de tantas outras pessoas, como Jesus. Pero é o pecado que genera o sofrimento. Porque se está um irmão meu que me vem a perseguir, a pensar se eu me esforço, quando digo eu, digo cada um de nós outros. Se nós nos esforçamos de viver o Evangelho, e alguém por ou envidia, ou etc., te persigue, te hace sofrer, tu estás sofrendo, pero por el pecado de él, que não reconhece a obra de Deus, não reconhece que te estás esforçando de viver o Evangelho. Porque estás vivendo o Evangelho, se te estás esforçando de viver o Evangelho, de viver como Jesus, hacer lo que Jesus ha dicho de hacer, e hacer lo que Jesus ha hecho. E alguém pensa que é o diabo. Atenção, todos os pecados serão perdonados. Pero quem peca contra o Espírito Santo não será perdonado em eterno. Não é possível. Como é venido São Francisco de Assis, que hasta ahora, como ele, o Evangelho, os apóstolos haviam vivido, que se ha lançado a viver o Evangelho. No Evangelho diz: vai, se queres ser perfeito, como Deus, se queres ser perfeito, deja todo. Vende todo o que tienes, dá aos pobres, depois vem e sigue-me. Cada um segundo sua chamada. A nós o Senhor ha pedido de hacerlo completamente. Hemos vendido todo, dado aos pobres. Ok? E alguém que vê uma coisa dessas, como São Francisco, que ha vendido todo, e depois tinha que pedir um pouco de pão para comer, não dinheiro, pero um pouco de pão tinha que pedir para comer. E as pessoas sabem o que diziam, em vez de estar admiradas, mira este homem. Quem em toda a história do cristianismo se ha esforçado de fazer isto que disse Jesus, assim tão fortemente, a la letra? Nadie, solo os apóstolos, com todo o respeito para os santos de antes. Pero como Francisco, em vez de estar admirados, mirad que temos aqui delante, uno que se está esforçando de viver o Evangelho num modo forte. Não, em vez as pessoas diziam, e como? Tu has vendido todo o dinheiro que tinhas, todos os bens que tinhas, e agora queres viver a nossas espaldas? Isso dizia Francisco. Também como alguém me ha hecho notar, mesmo quando Francisco ha ido dar Papa, que é a Igreja de Cristo, a igreja que Jesus ha fundado em Pedro, como sabemos, quando ha ido ao Papa para a aprovação, ao início, os cardenales que aconselhavam o Papa, ao início, os cardenales não lhe ha gostado, mas que é isto, toda esta pobreza, que é isto, pá. E um cardenal se levanta e diz, atenção, hermanos, se dissemos a estes homens que esta vida é muito difícil, que não se pode viver, atenção que risgamos de cometer blasfémia contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria como dizer que o Evangelho não se pode viver, que é uma coisa do passado, que hoje não se pode viver. Não! Todo passará. Jesus ha dicho, céu e terra passarão, todo passará. Nossas casas, nossos bens, todas as coisas, o planeta, passará todo. Céu e terra passarão, diz Jesus. Solo mi palavra não passará nunca. É a palavra de Deus que permanece em eterno. É Deus que permanece em eterno. E por isso o Senhor nos habla. Porque se nós queremos permanecer em eterno, temos que ser uma coisa sola com a palavra de Deus. Pero se eu escuto a palavra de Deus e la rechazo, não la quero viver, como hago ser uma coisa com a palavra de Deus? A palavra de Deus permanece para sempre. Se eu la acojo, se me dejo transformar da palavra de Deus, eu permaneceré, ustedes, nós permaneceremos para sempre. Então, deixemos-nos transformar da palavra.
Siempre más. Vivir la palabra. Mirad, Jesús decía después de esto. Llegan su madre, sus hermanos a Jesús. Y lo van a avisar. Jesús, están ahí fuera. Están tu madre, tus hermanos. Y Jesús, ¿qué dice? Mira a aquellos que están en torno a él y dice, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Este es Dios que habla y nos está revelando quién él considera verdaderamente su familia. ¿Quién son mi madre y quién son mis hermanos? Y después dice, estos son mi madre y son mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es para mí hermano, hermana y madre. Entonces, aquí cosa comprendamos, que si queremos ser familia de Dios, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Pero si queda la duda, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya sé, he comprendido. Si hago la voluntad de Dios, soy contigo, una cosa sola. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mi guía espiritual, un fray Volantino se llama, que ha estado aquí para la ordenación 2 semanas atrás. Esta llave de lectura, impresionante. Yo ahora he hecho doctorado en teología dogmática, muchos estudios, pero nunca he visto una cosa así poderosa. Una llave de interpretación de la escritura para hacer comprender cuál es la voluntad de Dios. Jesús aquí dice, ¿quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Mi madre, mi hermana y mi hermana es aquel que cumple la voluntad de Dios. En Lucas 8, 21, revela Jesús cuál es la voluntad de Dios. Porque dice exactamente, prácticamente lo mismo. ¿Quién es mi madre, mi hermana y mi hermana? Y después dice, mi madre, mi hermana y mi hermana es quien, aquí decía, cumple la voluntad de Dios. En Lucas, es aquel que, en vez de la voluntad de Dios, dice que escucha mi palabra y la mete en práctica. Como si está voluntad de Dios y como si Jesús levanta el velo y abajo leemos escuchar y meter en práctica. La voluntad de Dios es que escuchemos la palabra de Dios y la metemos en práctica. Y eso solo se ve también en el Evangelio de Juan 8, 29, cuando Jesús decía, el Padre está siempre conmigo y nunca me deja solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Entonces Jesús, cuando miramos a Jesús, su vida, no nuestro pensamiento de Jesús, Jesús real, lo que ha dicho y lo que ha hecho, como tenemos escrito en los Santos Evangelios. Cuando miramos a Jesús, es lo que agrada al Padre Jesús. Al Padre le gusta Jesús. La vida de Jesús. Esa es la voluntad del Padre para todos. Obviamente, cada uno segundo su llamada. Quien en la vida matrimonial, quien en la vida sacerdotal, religiosa. Pero todos. El hombre es llamado a vivir la palabra de Dios. Porque como dice la Escritura, Dios ha creado al hombre para la inmortalidad. Para ese ser inmortal. Nunca morir. Sermos inmortales. Eso anunciamos, la resurrección del cuerpo, de la carne. Para un día, por eso estamos aquí. Para conocer y seguir Jesús. Para un día sermos todos bellos, como alguien decía. Belos, perfectos y jóvenes para siempre. Porque seremos incorruptibles. ¿Qué significa incorruptibles? Que no nos corrompimos, no apodrecemos. Porque la vejez es eso. Es el cuerpo que no consigue más. Las células no se regeneran más. No se renovan, no. Entonces va envejeciendo el cuerpo. Pero si seguimos Jesús, nos dará células incorruptibles que no mueren. Y nuestro cuerpo nunca envejece. Mirad a la María Santísima, la Virgencita, la Morenita, como dicen ustedes aquí, con mucho cariño y amor. La Morenita, dogma de fe, 1950, proclamado. Dogma de fe, asumida al cielo, con el cuerpo y con el alma. Jóvenes. Às vezes quando encontro
algunas personas un poco ancianas y hablamos de la resurrección. Ellos, pero yo muy anciana. Señora, ¿cuántos años tiene? 90. Solo María tiene más de 2000 y es siempre joven. Hasta que usted no llega a 2000, no me puede decir que... Estamos al inicio, hermanos. ¿Qué es 90 años? Estamos al inicio, está un grande misterio en nuestro camino hasta Dios, hasta el cielo. Pero está a cada uno de nosotros decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo. ¿Lo queremos dedicar a Dios siempre más? ¿O lo dedicamos a otras cosas? Tantas veces. Todos faltamos en esto. Pero queremos mejorar. Yo no puedo decir sí a Dios, a la voluntad de Dios, por ustedes. Y ustedes no lo pueden decir por mí. Está a cada uno de nosotros mirar siempre más la realidad. Aquí pasa todo. Todos moriremos. Às vezes não queremos admitir, mas é a verdade. E não sabemos quando. E pode ser que eu salgo de aqui, a casulla se pare, está um bico à terra, Padre pequenito. Não lo sabemos. Pero lo que sabemos é que agora estamos aqui. E hoje, todos nós hemos escogido a Deus. Quem com mais coração, quem com menos. Agora, hoje, que é o dia do Senhor, dediquemos este dia o mais possível a Deus, para conhecer a Deus. Isto nos queda. Depois, amanhã é um outro dia. Jesus dizia, cada dia seu trabalho. Amanhã pensamos. Pero hoje, quero seguir a Deus. Quero esforçar-me de conhecer sua vontade para a minha vida, porque não se enganem, não nos enganamos, irmãos. Deus, às vezes o homem ou a mulher, às vezes não é de palavra. Diz uma coisa e depois faz outra. Pode passar, somos débiles, pero Deus não é assim. Deus é de palavra. E ha dicho, não todo lo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se queremos entrar em paraíso, temos que descobrir o que Deus quer de nossa vida, qualquer que seja a chamada, matrimônio, vida religiosa, o que seja, sacerdócio, não interessa. Interessa é o que quer Deus. Me acordo, Fray Manuel, quando era chiquito, muito pequeno, assim, com os olhos muito abertos para as coisas de Deus, sempre atento. Um dia me porta depois da cena, que hemos estado com seu padre muito asedado de Deus também, e sua madre. Hemos estado muitas horas falando, enquanto comíamos a cena. 2, 3 horas. A la fin, vem ele, podemos falar. E aún queria falar mais. Vamos assim num balcão e metemos a falar. E ele me abre seu coração, era muito pequenito, aún. E diz, eu quero entrar em vossa comunidade, quero ser fraile. E ele lhe disse, agora se chama Emanuel, Fray Emanuel, antes se chamava Rafael. Dice, Rafael, questo desejo que tu sentes pode ser que é um sinal que Deus te chama a estar com nós. Pero lo importante não é estar com nós ou com quem que seja. Lo importante é a vontade de Deus. Então, tu busca, pida ao Senhor, que queres de mim, Senhor? Que queres que eu haga com a minha vida? Busca a vontade de Deus. E ele ha começado a chorar. Porque tinha, depois me ha dicho, porque podemos contar, não? Porque tinha medo, ele tinha medo que a vontade de Deus não fosse estar conosco. Pero o importante não é isto, porque existem muitas vocações na igreja. O importante para cada um de nós é descobrir o que Deus quer de minha vida. Estás casado? Estás casada? Ok. Que quer Deus agora em tua vida? Pode ser que és casado ou casada sem ter a certeza que Deus te amava a isso, pode passar. Ou alguém que se ha hecho fraile ou sacerdote sem ter a certeza.
Esperamos de no, pero puede pasar. Pero ahora, lo que he hecho no puedes cambiar. Puedes aprender para corregir los errores. El pasado no lo puedes cambiar. Que te quedas a llorar el pasado. Pasó. Hoy, si no te distraes hoy a llorar el pasado y no vives ni el pasado ni hoy. Hoy, ¿qué quieres de mí, Señor? Como casada, como casada. Si aún no hemos casado, no hemos sido frailes o monjas o sacerdotes, busquemos, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo soy sacerdote, soy un fraile, pero el Señor me ha dado la certeza que quiere esto de mí. Ahora está a mí ser fiel. Un día no puedo llegar a Dios y decir, no sabía. Esto no lo puedo decir, porque lo sé, lo que quiere de mí. Pero la voluntad de Dios para cada cual es lo que es para cada cual. Ahora cada uno de ustedes, buscad mi consejo de corazón. Buscad lo que Dios quiere de ustedes. Ahí seréis felices. Como alguien recordaba, el Salmo dice, en tu voluntad, oh Señor, está mi alegría. El Señor en el Deuteronomio dice que mete en práctica la palabra, su palabra. Ahí estará tu felicidad. Lo dice también Santiago, el apóstol. Encontrarás tu felicidad en practicar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos obra de Dios. Como dice la Escritura, Dios ha creado todo por medio de su palabra. Entonces es la palabra de Dios que completa en nosotros la voluntad, la creación que somos nosotros. Si yo rechazo la palabra, la creación no llega a su fin, a ser cumplida. Es una obra a mitad. Entonces no podemos después llegar a la inmortalidad. Dejemos que esta palabra de Dios termine su obra. Aún estamos en evolución. Como recordado antes, la Escritura, el libro de la sabiduría dice, el libro de la sabiduría, Dios ha creado al hombre, la mujer, ha creado al hombre para la inmortalidad. ¿Somos inmortales ahora? No. Todos morimos, todos sufrimos, todos nos corrompimos, todos envejecemos. Porque la obra aún no está cumplida. Ahora, Dios nos está queriendo crear para hacernos inmortales como Él. Pero no nos cría sin nosotros. Entonces tenemos que decir sí a la palabra de Dios. Y así termina Dios su obra. Cuando antes decía, si quieres ser perfecto, decía Jesús, va, etc, etc. Esta palabra perfecto, estoy terminando. Esta palabra perfecto, en el griego, significa cumplido. Si quer ser cumplido. Significa realizado, como alguém me ha hecho notar. Tantos dizem, não me sinto realizado, porque não estás esforçando em viver a palavra de Deus. E te garanto, hasta quando não te esforçarás de viver a palavra de Deus, nunca te sentirás realizado. Porque não serás realizado. E se pensas que lo és, estás en el engaño. E depois encontrarás a surpresa. Es la palabra de Dios que nos realiza. Entonces pedimos esta gracia a Dios de siempre más esforzar, de conocer y meter en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. El que cumple la voluntad de Dios, el que escucha y mete en práctica mi palabra, es mío, hermano, hermana y madre. Para llegar un día a la resurrección de los muertos. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Siempre sea alabado.